En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Pilar Moncholí, por la familia Cantú Fernández, familia Sobrino Fernández, por Rocha Fernández, familia Ortega, por Ale Arenas, Arturo Giacomani y familia, Beto J. Juan y familia, Luis Juan Marcos, Kelly Rodríguez, por Asunción Campos y Juan López, y una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hacia el pórtico que mira hacia el oriente. El agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que no podía vadear, pues había crecido el agua y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia el atrás, vi una gran cantidad de árboles en una otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajará hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueve por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llega esta agua quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne, inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra esperanza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes.
Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Crea en mí, Señor, un corazón puro y devuélveme tu salvación, que regocija, que regocija. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado. Tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. En este milagro que Jesús hace de este hombre, es un milagro que deja muchas cosas para meditar, por un lado, y para pensar. Creo yo, para mí me hubiera gustado más datos que San Juan nos hubiera puesto, que no nos da. Y por lo tanto hay que suponer algunas cosas. Pero es un milagro que, de este hombre paralítico, dice 38 años. Cuando hablamos de los milagros, los vemos y pasamos muy rápido. Pero este hombre dice, llevaba 38 años paralítico. O sea, pensar todo ese tiempo paralítico ahí y la impotencia, como él decía, no tengo quien me meta a la piscina. Debe ser algo muy doloroso. Me imagino que estaría pidiendo, puesto que decía que un ángel bajaba, etcétera. Entonces le pedía a Dios el milagro de curar. Y seguía yendo a la piscina, o sea, siempre con la esperanza de que tal vez algún día podría caminar. Lo digo porque nosotros cuando pedimos algo a Dios nos desesperamos porque enseguida no me lo da. Este hombre se tardó 38 años. La hemorroísa creo que fueron 12. Había otro que era un ciego de nacimiento.
había Bartimeo, que también era ciego. O sea, muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas y las haga rápido. Dios tiene sus tiempos y Dios sabe cuándo actúa y cómo actúa. Pero al margen de eso, este hombre queda curado y se va, o Jesús es el que se va, dice, había mucha gente. Y cuando le preguntan que por qué lleva la camilla, los judíos, él dice, no sé quién me curó, pero es otra cosa que a mí me sorprende. En lugar de que los fariseos o la gente que le preguntaba, de alegrarse con él, de darse cuenta del milagro que habían hecho, de dar gloria a Dios, de decir que Dios ha hecho un milagro hoy, etcétera, se van a la norma. No te está permitido cargar una camilla. O sea, me parece tan cerrado, tan tonto de esta gente, que se ciñen a una norma. La norma que está escrita es: no te permiten hacer una serie de cosas porque ese es el día del Señor. Es decir, es un día para dar gloria a Dios. Por lo tanto, pero es que este hombre, aún cargando la camilla, estaba dando gloria a Dios, era testimonio de la obra de Dios. No, pero ellos se fijan en la norma, en la letra. No ven quién te lo hizo para agradecérselo, para pedirle, para que nos explique, para que nos enseñe. No, es quién lo hizo porque está prohibido. Y lo que todavía es más desconcertante es que cuando el paralítico se encuentra a Jesús y ya sabe que quién es, va y le dice a los judíos, es Jesús, va a acusarlo. Esa es una cosa que no comprendo. ¿Por qué volvió a avisar que era Jesús el que hizo el milagro? Fue a denunciarlo, que era Jesús el que había hecho el milagro. O sea, en lugar de dar gracias a Dios, o inclusive decir, mira qué bueno que me lo encontré, o darle las gracias, etcétera, no, va a acusarlo. Fue Jesús el que me hizo el milagro para que entonces lo acusen a él, a mí no. O sea, yo no. Y él no se da cuenta del milagro que recibió, no está agradecido. No es una persona que, o sea, que quisiera estar con Jesús para ver qué enseña o otras cosas, no, va a acusarlo. Bueno, pues a veces nos pasa lo mismo. A veces nosotros recibimos algo de Dios y enseguida nos fijamos, sí, pero es que se tardó mucho, sí, pero es que yo quería otra cosa. No sé, una persona está pidiendo trabajo, le llega un trabajo, sí, pero no es lo que yo quería. En lugar de dar gracias a Dios por el trabajo, o por la salud, o por el tratamiento, o por cualquier otra cosa, no, me fijo en que las cosas no son como yo quiero y entonces no estoy agradecido. La falta de gratitud en el ser humano es enorme. ¿Cuántas veces nosotros no nos fijamos o no nos damos cuenta? ¿Cuántos hemos agradecido el día de hoy a Dios? ¿Cuántos hemos agradecido los milagros? ¿Cuántos somos conscientes de todo lo que hemos recibido? Porque hay muchas almas que solo se fijan en lo que no han recibido. Es que tengo este problema y Dios no me ayuda. Es que Dios no hace esto. Y todo lo que te da, y todo lo que te bendice. O sea, ¿cómo es posible que el ser humano no sea capaz de reconocer la acción de Dios en su vida? Los dones, las bendiciones, las gracias, tantas cosas recibidas. No, se fija solamente en lo que me falta, en lo que me molesta, en lo que me gustaría, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que todos estamos al menos expuestos o tentados en eso. Es que yo quisiera tal cosa. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Jesús le dice una cosa: vete y no peques más, no sea que te pase algo peor. Le dice. Cuando Jesús hacía los milagros, casi nunca les hace esta recomendación. ¿Sí? Y hay algunos que hacen el milagro, les dice, vete en paz, ve y cuéntalo, ve y paga el tributo. Pero a le dice, no peques más. Me hace suponer que este hombre, además de su parálisis física, tendría otro tipo de parálisis en el corazón. Y este hombre va y lo acusa. Entonces dice, o sea, acusa a Jesús para que lo puedan acusar a Jesús de estar violando el sábado. Entonces,
También nosotros a veces, nosotros nos fijamos mucho en lo físico, que si una persona está enferma, que si a una persona le duele algo, que si una persona tiene, no sé, cualquier cosa de enfermedad. Y de las parálisis del corazón, de la que dice Jesús, no peques más, no sé que te pase algo peor, de la amargura, del rencor, del resentimiento, del odio, de la ira, de la envidia, de la falta de fe, etcétera. Eso no nos damos cuenta. A veces somos muy duros y a veces no somos agradecidos con el Señor. En lugar de agradecer, claro que hay problemas y por supuesto que habrá que pedirle al Señor que me ayude a sobrellevar o a resolver o lo que sea, pero también agradecer. O sea, nuestra vida tendría que empezar siendo un canto de alabanza, de gratitud a Dios por los bienes recibidos y luego también pedirle, Señor, además te pido estas cosas, pero luego también es ofrecerle, Señor, ¿en qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué quieres que haga? ¿Qué quieres que cambie? Etcétera. O sea, son las tres cosas. Es agradecer, es pedir y es hacer. Y son las cosas que nosotros tendríamos que tener en cuenta en nuestra vida. Porque hay almas que solo se acercan para pedir, nunca para dar. U otras almas que no se acercan porque como Dios no hace lo que yo quiero, entonces me muevo, parálisis del corazón. Y hay otros que están recibiendo continuamente bendiciones y milagros, pero no los ven porque quieren otras cosas. Y hay almas también que además de recibir los bienes, también ayudan a otros. ¿Dónde estoy yo? En las almas que reciben, agradecen y dan, en las que reciben y agradecen, o en las que solo reciben. Porque al final de cuentas, la advertencia que le hace Jesús a este hombre, también nos lo hace a nosotros, cuidado. Porque al margen de que puedas tener un problema físico, una carencia, una dificultad, hay otras que a veces ni nos damos cuenta y que también nos causan males mayores en el corazón, que nos alejan de Dios, que nos quitan la esperanza, que nos roban la paz. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Poder descubrir de Dios todos los bienes recibidos ya es una gracia, pero agradecérselo es justo, como dice el canon de la misa, es justo y necesario. Es justo dar gracias a Dios por tanto recibido. Y luego también es ofrecer que Dios a través nuestro pueda actuar, pueda ayudar y pueda bendecir a los demás. Así es. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de todas. Oremos. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado, para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y se nos conviertan en alimento de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestes y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Asunción Campos y Juan López, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Purifica, Señor, con tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos celestiales, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Concede, Dios misericordioso, que tu pueblo permanezca siempre entregado a ti y obtenga sin cesar de tu bondad lo que va necesitando. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.